Marisa, el grupo de Jimena en cuarto y el grupo de Natalia y Ochelo quinto. Yo voy a compartir la presentación de Claudia. Si alguno más quiere que se la comparta, no tengo ningún problema, me lo avisa al comienzo. Simplemente nada, me parecía que estaba bueno que cada uno comparta su presentación por el tema de los tiempos. Con respecto al tiempo, dividí la hora nuestra en, no quiero extenderme mucho, en 10 minutos cada uno. Así nos quedan 10 minutos de intercambio, y podemos usar igualmente el chat para consultas y demás. La idea es que cada uno cuente brevemente sobre su trabajo, ¿no? Apoyado, por supuesto, en las diapos, pero bueno, no extendernos como mucho más. Si está todo ok, puedo empezar a compartir la presentación de Claudia. Bueno. Estoy compartiendo, ¿verdad? Ahí. Pues yo no los veo por eso. Sí, Vicky, estás compartiendo bien. Bueno. ¿Comenzamos, Claudia? Yo todavía no, se está formando, todavía no la veo. Bueno. Ya. Hola, Acá ¿qué estamos. tal? Perdón que no. Bueno, gracias, Victoria. Buenos días a todos. La comunicación que se envió fue sobre el tema de la infraestructura verde como categoría de manejo en el ordenamiento del territorio, ¿no? Para hacer un abordaje metodológico e instrumental para su incorporación en una planificación física ambiental. Y son aportes que desde la geografía se buscó hacer para un trabajo, digamos, pluridisciplinar del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente que dirige Walter Pengue. El trabajo de investigación en sí trataba sobre escudos verdes agroecológicos para pueblos y ciudades intermedias, ¿no? Y se pretendía desde la geografía urbana, bueno, ver cómo ampliar esa temática dentro de ese trabajo de investigación general. Sí, la próxima. Por infraestructura verde ya estas cuestiones están definidas como concepto. Lo que se busca es que sea una red de espacios interconectados. Entonces los autores en general lo diferencian mucho del concepto solamente de espacios verdes, ¿no? Sino tener espacios verdes como un conjunto interconectado y lograr entonces un manejo más integrado para gestionar el desarrollo y el crecimiento de un territorio, de una región. Pero lo que uno buscaba señalar es que este concepto, si bien se viene utilizando en 1990, con más fuerza en el 2000, son todos conceptos nuevos con categorías ya existentes que por lo tanto no están reflejando que son ideas que no son nuevas, ¿no? Sí, la próxima. Sino que son ideas que las distintas disciplinas vienen aportando desde hace, yo diría, 100 años. La biología y la ecología en estas categorías lo que encierra es tratar de poner en valor todos los servicios ecosistémicos que los espacios verdes otorgan en formas interconectadas. La ecología del paisaje es la que le va poniendo todo el énfasis en los patrones espaciales. La biología y la hidrología en el tema del manejo de cuenca, en esa planificación territorial. La geografía, buscar esa cohesión territorial, poniendo énfasis en la complementación de los usos del suelo a diferentes escalas. Y el urbanismo, cómo integrar esta infraestructura verde con todas las infraestructuras grises y azules que ya preexistentes, ¿no? que ya están ahí en el territorio y muchas veces no está esto vinculado. Sí, la próxima. De manera tal que si pensamos en las categorías y en el uso del suelo, las tipologías de estas infraestructuras verdes son muchísimas, ¿no? Desde las conocidas plazas, parques, pasando por las configuraciones lineales de los arbolados, los corredores verdes. Pero vuelvo a destacar, no son tipologías que no hayan estado en la normativa de ordenamiento territorial. Entonces, en la próxima podemos ver
como el proyecto se abocaba a una localidad chica, en este caso se tomó entonces normativa, se trató de explorar qué normativa existía ya en la provincia de Santa Fe, para demostrar que, bueno, estos espacios ya estaban considerados para la planificación, ¿no? Y que deberían ser tomados en cuenta. En la próxima vemos entonces la sistematización que se realizó para buscar entonces en esas normativas qué tipologías se mencionaban de la infraestructura verde y del azul, básicamente, y qué parámetros ya espaciales, distancias o asociaciones del suelo se presentaban. Entonces, fíjense que en 1967, con la normativa del decreto 7317 de asentamientos humanos intensivos en la provincia de Santa Fe, ya estaban contempladas las cortinas de árboles en la periferia de un área urbana para preservarla de los vientos dominantes, o sea que estaba esa concepción de cinturón verde entre lo urbano y lo rural. Un arbolado forestal en el borde del aglomerado, como continuo edificado, con zonas de usos del suelo específicos que podían tener impacto sobre ese aglomerado, como se menciona acá, las zonas industriales, o si la zona correspondía a una zona de abastecimiento, depósito de comercio mayorista, acopio de productos, mataderos, corrales, zonas de tratamiento y eliminación de residuos domiciliarios, de transporte automotor, o sea que desde ya la década del 60 el verde estaba presente en normativas como para tener en cuenta en esa planificación física, espacial, ambiental de un territorio. La próxima vemos cómo se especificaban, por ejemplo, el tema de los cementerios, dando parámetros de que deberían estar perimetralmente arbolados en 200 metros, los parques urbanos, su localización, que pudieran acompañar los grandes trazados de ese aglomerado y su relación con cuestiones patrimoniales culturales. Parques arbolados se especificaba que deberían estar presentes en establecimientos educativos, lugares de culto, establecimientos médicos asistenciales. Las forestaciones lineales todas mencionadas ya en 1978 en la resolución, dando parámetros entre 20 y 30 metros a uno y el otro lado de las vías de circulación. Sí, en la próxima vemos también la contemplación de esos loteos para cuando se realizaban ese 10% para dejar como espacio verde. La normativa, bueno, para las quintas en las zonas más productivas, espacialmente las dimensiones que deberían tener las parcelas. La ley de arbolado público. Sí, la próxima. Y contemplar también que mucho más acá, bueno, está toda la normativa de áreas naturales protegidas y de áreas de bosques nativos, que muchas veces uno ve que en los trabajos, cuando se realiza estudios de infraestructura verde para la ciudad, es como que se sigue pensando en la ciudad como algo aislado, ¿no? Entonces que no se lo termina de conectar con el área natural. Y la lógica de la infraestructura verde es que supere ese espacio urbano, pasando al interurbano y al rural, y que quede realmente contempladas, bueno, cuáles son esas áreas naturales protegidas o zonas de bosques que existen cerca de ese aglomerado. En la próxima se puso el tema entonces de la infraestructura azul con la reglamentación que en la provincia se considera para, bueno, toda la zona de cauces naturales y artificiales, con los parámetros también espaciales y esa concepción de, bueno, de dejar despejadas las áreas inundadas y como también el verde está presente en forma de corredores o deberían estarlo, acompañando todo el sistema de la cuenca, ¿no? Sí, la próxima. Entonces, por un lado está todo lo que una normativa de ordenamiento territorial o apoyo al ordenamiento territorial ya viene contemplando. A esto se suma todo lo que las disciplinas, como por ejemplo en este caso la ecología del paisaje, nos está diciendo en función de cómo deberían ser estas áreas verdes, ¿no? Y claro, desde la biología, la ecología, siempre la mejor situación es que sean de gran tamaño, que sean un único espacio, que estén próximas entre sí, que tengan formas redondeadas y que estén agrupadas en clúster. Cosas muy difíciles de contemplar, especialmente en las zonas urbanas, pero
lo poco que se logre de verde en una zona urbana, por más que no cumpla con estas mejores situaciones, sin duda es lo que igual tiene sus beneficios a nivel ecológico, ¿no? En este caso estamos viendo entonces las tipologías a escala urbana regional. Sí, en la anterior, bueno, vemos que están diferentes tipologías donde los cinturones verdes fueron una de las primeras que se planteaban, ¿no? En la zona de los planes para contener el crecimiento de esa aglomeración, y donde todo lo lineal, sea con parques o los corredores verdes, después también se fue incorporando. Entonces, históricamente vemos cómo el Plan de Londres lo tomó para contener el crecimiento y preservar las zonas de tierras productivas, y el Plan de Copenhague con otra forma, pero bueno, logrando que esos intersticios verdes entre los ejes de crecimiento se preserven y también se controle el crecimiento de la aglomeración. Sí. En la próxima. Esto es un resumen para los planes de Buenos Aires, pero para tomar conciencia que ya el área verde siempre estuvo presente, por supuesto con valores más estéticos, paisajistas, higienistas, luego sociales, pero ya después de la década del 80, claramente en todos los documentos de planificación, la valoración ambiental y ecológica ya viene fuertemente explicitada. Sí, la próxima. Entonces, en cualquier modelo de plan de ordenamiento territorial, lo esperable es que en cada una de estas etapas, en esta primera etapa vemos toda la parte natural, bueno, se contemple todas las funciones que lo verde ayuda a conservar de estos aspectos naturales para la mejor planificación del área aglomerada urbana. Lo mismo, en la próxima vemos como a nivel del plano general del área urbana, todo lo que se especifica que debería tener un plan en cuanto a los usos del suelo, bueno, considerar las tipologías y las categorías de esa infraestructura verde como uso del suelo, para finalmente entonces en la próxima, en la etapa de diagnóstico, cuando se ven las problemáticas ambientales de esa zona, pensar todo lo que lo verde podría mitigar o directamente ayudar a que esto no exista en un futuro, ¿no? De los usos no conformes del suelo, mayor diversidad, que es lo que busca la ecología, el urbanismo ecológico, ecología urbana, y finalmente ver entonces en la implementación y en las propuestas todo lo que también se fomenta en cuanto a las actividades que la presencia del verde puede también ayudar a dar para actividades incluso de trabajo en la zona, ¿no? Sí. Ya estaríamos en tiempo. Sí, redondeo con esto, los conceptos son nuevos, las categorías ya vienen siendo contempladas en la normativa, y rescatar a Patrick Ritz desde la, biología, ecología, geografía, por lo menos los geógrafos lo tomamos como que dio toda esa visión de planificación urbana regional, sin olvidarnos el más allá de la ciudad, Evans C. Howard con el tema de la ciudad jardín, y Lewis Mumford porque desde la historia y la sociología fue uno de los que trató de siempre presentar una planificación orgánica con lo natural presente, flexible, tomando las ideas de Patrick Ritz. Así que está finalmente en las últimas transparencias la bibliografía que está citada en la comunicación. Agradecerles, y estos sí son aportes hacia el Grupo de Ecología de Paisaje y Medio Ambiente, que también tiene la revista Fronteras en publicaciones científicas de la FADO y donde se pueden consultar más aportes al proyecto. Gracias, Victoria. Bueno, muchas gracias, Claudia. Seguimos con el trabajo de Ernesto Vega, ¿puede ser? Sí. Ernesto, ¿vos querés compartir vos la pantalla? Bueno, lo comparto. Dale. Sí, lo tengo abierto. Ten en cuenta que tenemos 10 minutos como máximo. Vamos a hacer rapidito. No, tranquilo. Bueno, el siguiente trabajo es el parque agrario como instrumento de gestión territorial en las áreas metropolitanas. El trabajo sale en el marco de lo que sería mi trabajo de tesis con Daniela, que lo venimos trabajando con Daniela Sagenberg. Bueno, el índice lo salteo. Acá hay unas preguntas de investigación que es lo que más o menos fue empujando al tema. ¿Sabías que el 95% de lo que consumimos viene de la tierra?
Bueno, también que la población crece un 1% aproximadamente por año, con lo que cada vez necesitamos más alimentos para garantizar la seguridad alimentaria. Después, ¿sabías que la pobreza alcanzó el 36,5% de las personas y el 27,7% de los hogares en el semestre del 2022 en Argentina, según el INDEC? Y bueno, la región más complicada sería la de Buenos Aires, también según datos del INDEC. Bueno, acá como una pequeña primera conclusión es la falta de políticas públicas asociadas al crecimiento urbano de los territorios perurbanos afectan de manera negativa a aquellos territorios con vocación agraria. Esto significa cumplir los parámetros de seguridad alimentaria. Sí. ¿Qué pasa? ¿No? Bueno, esto es a partir de numerosos estudios en lo que son las ciudades latinoamericanas. A partir de la década del 80 se fue transformando de ciudad compacta a una ciudad difusa. Bueno, esto afecta de manera directa a todos estos territorios por el tema de lo que serían, bueno, el crecimiento de lo que serían los barrios privados y, bueno, en algunos lados, barrios informales. El suelo agrario de los espacios periurbanos ha sido ocupado por estas actividades urbanas, provocando una reducción progresiva de las explotaciones agrícolas. El valor de los espacios agrarios no solo reside en la contribución de la soberanía alimentaria, sino en la multifuncionalidad que proponen. Bueno, acá hay como un cartograma con las fechas de lo que sería el crecimiento urbano, de lo que sería toda la provincia de Buenos Aires, para que se vea más o menos cómo el crecimiento. Bueno, acá están las coronas reflejadas. En lo que es el contexto internacional, en el 2020 se pudo registrar un incremento considerable de los precios de los alimentos, producto de lo que fue la pandemia, y incrementó más aún con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque actualmente se está generando un proceso de transición hacia un nuevo orden mundial, producto, bueno, de la guerra. Que esto también genera la importancia de que cada país vaya tomando cierto control y gestión de su territorio en lo que es producción de alimentos. Bueno, como marco de referencia, en el año 1996 se celebró la Cumbre Mundial de la Alimentación en el Foro de Roma, donde se puso de manifiesto el mejoramiento de los sistemas de abastecimiento y distribución de las ciudades y la protección de estas áreas periurbanas. Acá es donde por primera vez se nombra lo que es el parque agrario, que es denominado por el INTA, es como una figura de protección territorial que se aplica en las áreas metropolitanas de las grandes ciudades. Bueno, como marco de referencia, acá están, bueno, los organismos de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Carta de la Agricultura Periurbana, que esto se implementa en lo que sería en España, Barcelona, y bueno, lo que serían los ODS, el número 2, que sería el poner fin al hambre para lograr una seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. ¿En qué consiste un parque agrario? Bueno, es un plan de gestión y desarrollo agrario integrado por un ente gestor implementando en un territorio donde se busca un plan de ordenamiento espacial. Sería, bueno, acá como se ve en el esquema, el cruce de estos tres grandes ejes. Con los objetivos, el general sería consolidar el espacio agrícola contribuyendo a su viabilidad económica. Como objetivos específicos sería impulsar la gobernanza y participación territorial en el territorio periurbano, importancia como fuente de abastecimiento alimentario de las ciudades próximas y el impulso a los sistemas de producción y comercialización adecuados a las necesidades del mercado interno. Como actores a los que beneficia, en primera instancia beneficia al sector agrario, agricultores, ganaderos, industrias,
permitiendo garantizar la agricultura, la actividad agraria y generando multifuncionalidad de los suelos rurales. En segundo, a los ciudadanos de la zona, permitiendo consumir producción cercana. En tercer lugar, al conjunto de la sociedad, no solo por su impulso al empleo, sino además por contar con un espacio protegido y ordenado con criterios de calidad medioambiental y competitividad regional. Y por último, al gobierno central respecto a la gestión y gobernanza territorial relacionada a lo que sería la soberanía alimentaria. Como síntesis sería un consenso a un pacto social entre políticos, funcionarios, agricultores. Condiciones necesarias para su implementación serían, en principio, la voluntad política de preservar, ordenar, gestionar y desarrollar un parque agrario, el apoyo del sector agrario con la sociedad civil y consensuar un plan de gestión y desarrollo entre políticos, funcionarios y agricultores. Consolidar un parque agrario depende de 4 aspectos, o sea, toma como importante 4 aspectos: la agricultura, la proximidad, la oportunidad y la gestión. Se debe considerar el modelo de gestión del parque agrario una vez puesto en marcha. El objetivo de este será la planificación, gestión y desarrollo integral del espacio agrícola definido por la figura urbanística aplicada en cada caso. Bueno, como oportunidad de experimentación en la provincia de Buenos Aires, elegimos lo que es el Parque Pereira y Gaola, en cierta forma también porque el territorio tiene vocación agraria, pero también tiene una tradición. Acá hay una pequeña línea de tiempo con ciertos hitos, que fue un parque que en el 49 se expropió con el fin de que sea con actividad agraria, y bueno, distintos sucesos que muestran a lo largo del tiempo que tiene como cierta tradición. Bueno, acá está el sector de lo que sería de quintas. Y bueno, consideraciones finales. Bueno, en primera instancia se buscó instalar el tema en la agenda y generar conciencia en la planificación del crecimiento de la región metropolitana de Buenos Aires, considerando incorporar la gobernanza alimentaria a partir de proyectos basados en el paradigma agrourbano, territorio, y agrosocial, actitud, de modo tal que pueda fortalecer el consenso entre diferentes actores sociales del territorio, estableciendo una responsabilidad compartida sobre el proyecto y la ciudad. Bueno, se destaca que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación defiende que el futuro de la alimentación debe basarse en la creación de un sistema integrado, urbano-rural, para la seguridad alimentaria, el cual cumpla con 3 condiciones de la sostenibilidad: económica, ambiental y social. En consecuencia, las inversiones en agricultura deben reconocerse como políticas públicas establecidas de largo plazo, en vez de políticas emergentes que surgen cuando estamos en presencia de una crisis. Por lo tanto, invertir en innovación agrícola, investigación y adaptación del cambio climático son estrategias claves para mejorar la resiliencia del sistema agroalimentario y mantener la seguridad alimentaria a largo plazo. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Por favor, gracias a ustedes. Respetuoso de los tiempos, muy interesante el tema. Bueno, seguimos con Marisa. Marisa, estás muteada. Ahí está, perfecto. Bueno. ¿Vos querés compartir vos la presentación también? No sé si la podés compartir vos mejor, así. Bueno, listo. Un segundito. No tengo problema en esto. Acá está. Ya la estoy abriendo. Acá estamos. Compartir. Muchas gracias. ¿Ahí está bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno. Nosotros venimos trabajando del Centro de Investigaciones y Gestión de Espacios Costeros
hace mucho tiempo en temas de costa, ¿no? En la gestión integrada, en temas de cambio climático. Y hace unos años un grupo de gente que trabajamos en el centro, como también damos clases de proyecto urbano, y encontrábamos como mucha contradicción entre lo que por ahí veíamos y estudiábamos en el centro de investigaciones y lo que nos pasaba directamente en la carrera, digamos, la distancia. Y muchos del equipo incluso participaban en concursos. Y una primera preocupación que teníamos era ver cómo las categorías ambientales estaban como entre puestas en, por ejemplo, en los concursos urbanos, más como lugares comunes que realmente como condiciones del ambiente, ¿no? Y bueno, siguientes. En un primer momento estuvimos también trabajando, hicimos incluso seminarios sobre la ocupación del área costera con proyectos urbanos. Por ejemplo, vimos el caso de Costa Salguero y esta situación en la cual no solo en Argentina, sino en varias partes del mundo termina diseñando el espacio de la costa el mercado y no las propuestas que tienen que ver, digamos, con el ordenamiento del territorio y el diseño de la ciudad en su conjunto. Sin estar enfocados en los planes generales, sino pensar en que en los planes generales aportan lineamientos para el proyecto urbano. Nosotros siempre decimos que creemos que en la Argentina el proyecto urbano se desarrolló más a partir de la democracia, digamos, porque se juntaron varias cosas, entre ellas siempre marcamos el hito de 20 ideas para Buenos Aires, que presentaba como ideas para distintos puntos de distintas escalas, más chicas y más grandes, pero que salían de esa tradición de los grandes planes y trabajaba sobre proyectos puntuales en determinados sectores que acompañaba también esta decisión de decir, bueno, no hay un Estado que pueda tener una inversión enorme y hacer grandes lineamientos, sino proyectos para sectores donde también pueda acompañar una gestión y no trascienda porque cambiaban las gestiones y esto no. De ahí empezamos a analizar, empezamos a mirar proyectos en el mundo entero. Primero empezamos con Latinoamérica, pero después pasamos y fuimos buscando qué proyectos tenían elementos que definirían la categoría ambiental que a nosotros nos parecían como correctos, y de ahí empezar a ver, categorizarlos de alguna manera como para, en función de eso, después generar una cierta de enunciados que deben estar sí o sí en la generación de un proyecto urbano. No lo pensamos simplemente como normativa, sino como una forma de pensar la ciudad, digamos, ¿no? Bueno, uno de los, el anterior era, estas serían las categorías: proyecto urbano costero, ecológico vernáculo. El segundo es integrado público y privado, donde existe una normativa clara, digamos, donde se puede equilibrar, digamos, la participación, como decíamos antes, de la ciudad y el lugar. Después, integrar multiescalar, pensando en que busque una forma superadora de la anterior, digamos, donde aparezcan otros componentes de las escalas de otras áreas, no solamente el área de planeamiento. Siguiente. Bueno, el proyecto urbano sustentable, que hay mucho dicho sobre esto, pero lo consideramos como si fuera el más integral de todos, y enfocado también hay una parte del Centro de Investigaciones que está trabajando sobre la incorporación de la herramienta de evaluación ambiental estratégica,
que tiene una normativa en ciudad, pero que no está reglamentada. Siguiente. El proyecto urbano más en relación al patrimonio conservacionista, porque vimos, hay en la costa, dentro de los usos habituales de la costa, suele haber infraestructura portuaria en desuso. Y bueno, muchas veces los nuevos desarrollos hacen tabla rasa sobre estos lugares y buscamos ejemplos que preserven esa situación cultural y patrimonial. Siguiente. Políticamente sostenibles. Esto va más a una de las conclusiones que en algún momento llegamos a uno de los seminarios, era que una manera, digamos, como una herramienta para poder enfocar en un real proyecto urbano sustentable, entre comillas, siempre decimos que una ciudad sustentable es imposible, pero bueno, tendiente a la sustentabilidad, tiene que ver con una decisión política de que la ciudad sea sustentable. No es solamente esa parte, esa pieza del proyecto, va a ser parte de una política de gestión clara, mucho más grande. Siguiente. Bueno, participativo en cuanto a concreto, digamos, el trabajo de las instituciones y los ciudadanos trabajando con una red participativa y diseñando esa red de gestión para que realmente funcione como una participación real y no como una justificación de lo que se quiere hacer desde parte del Estado o de un privado habilitado por el Estado. Siguiente. Bueno, el reflexivo trabaja más sobre el imaginario de la ciudad, digamos, como nosotros también estudiábamos cómo de golpe hay una idiosincrasia en los lugares, pero esa idiosincrasia en función de un imaginario global se pierde, ¿no? Y para nosotros un buen proyecto urbano costero tiene que tener y conservar esa idiosincrasia del lugar. Después, regenerativo, recreativo, bueno, tiene más que ver con sistemas que pueden acompañar una mitigación o una regeneración, por ejemplo, de humedales o mitigar situaciones de erosión y ese tipo de cosas. Sí. Estamos medio como en tiempo, Marisa. Bueno, en base a esto armamos las siguientes categorías de algunos ejemplos que vimos que pasa rápido. Siguiente. Por ejemplo, vimos Benidorm en España, dimos esta categoría vernáculo, orgánico, identitario público, que es una costa que tiene, es artificial, pero sigue con ciertas líneas organicistas que, bueno, acompañan un poco las formas del mar, digamos, y de ahí que lo veíamos como más orgánico. Después vimos otro en Perú, que es el pueblo de Uro, que está hecho sobre, es una ciudad flotante sobre isla de Totora, muy interesante para verlo. Siguiente. Después hay como categorías más inmobiliarias especulativas, ¿no? Que en las cuales, por ejemplo, hay un proyecto para Brooklyn y otro que es el de Ciudad Deportiva Buenos Aires. Cuento el de Brooklyn porque se ve claramente cuando uno ve los lineamientos del concurso, habla sobre el agua, sobre la biodiversidad, y tiene como un parque que hace el control hidrológico del lugar. Hay una mitigación sobre ciertos temas ambientales, pero eso se trae de la mano una gran especulación inmobiliaria, ¿no? Siguiente. Ahí se ven las torres grandes. Después, bueno, más conservacionistas. Acá hay una muestra de 2 ejemplos nada más. Una es la bajada del río Paraná, que tiene unas pasarelas que trabajan esa interfaz entre los humedales, tratando de mantener el patrimonio paisajístico e histórico del lugar. Y en Ushuaia, digamos, en Tierra del Fuego,
también digamos, ciertas formas de mantener también la identidad del lugar y ambiental del lugar. Estos son dos ejemplos muy interesantes que, si bien son regenerativos, nosotros hemos puesto y mitigado y tienen un aspecto más sustentable y de patrimonio. El primero es Bordeaux, en Francia, que a partir de un nuevo medio de transporte, el tranvía, sacan el auto de la ciudad y aprovechan esos espacios para uso público, con un sistema de huertas urbanas donde los vecinos, de manera participativa y muy organizada, cada uno tiene su sector de huerta, y bueno, como un espacio que era de vehículos pasó a ser un lugar verde y con posibilidades de huertas y sistema de reutilización del agua. Después Barnicaló en Valencia, en España, perdón, que también es una ciudad, hay una alcaldesa y tienen una inversión muy grande sobre todo lo que es la costa y el trabajo de protección de la erosión costera y en la gestión integrada de costa, que es un tema que se viene trabajando hace años, pero que es difícil, que no logramos que se instale, digamos, en nuestras ciudades, pero bueno, que en el mundo por ahí funciona. El caso de Copenhague, Dinamarca, que muchos lo deben conocer, es la planta de incineración de residuos, y que con el producto de la incineración hacen como una nieve artificial, y sobre la planta se utiliza la pista de esquí, y Puerto San Julián, pero que bueno, que trabaja con un proyecto altamente participativo y en función de mejoramiento del gobierno local. Estos son dos ejemplos. Bueno, voy a contar por ahí un poquito más el de China, que tiene que ver con islas flotantes y un sistema que está totalmente ligado a la cultura local, digamos, y hace como una especie de buffer parecido a lo que contaba en la presentación anterior, pero con un sistema de servicios naturales que está muy ligado a la forma de cultivo del lugar. Perdón, Marisa, tendríamos que ir concluyendo. Bueno, en conclusión, digamos, nosotros sostenemos que un proyecto urbano costero debe estar diseñado de manera integral, acorde al ambiente y a la ciudad y a los desafíos de la época, y debe estar en concordancia con los elementos patrimoniales del lugar. Y la idea nuestra sería armar como unas digamos, categorías vinculadas a un proyecto urbano costero que no termine sacrificando la costa como crecimiento de la ciudad, sino que plantee otras situaciones diferentes. Gracias. Tal cual. Bueno, muchas gracias. No. Disculpa que tuve que apurar. No, perfecto. La verdad que eran muy interesantes todos los ejemplos que mostraste, pero bueno, tenemos dos expositores más. Jimena, ¿seguimos con Jimena? Sí, Victoria, te iba a pedir si me podías compartir, porque yo tengo mala conexión. Cómo no, no hay ningún problema. Jimena. Ahí estamos. Viendo, ahí está. Ya comparto, Perdón si me pongo un poco, pero tenemos que exponer todas. Flavia, ¿qué tal? Una invitada. Bueno, comparto el trabajo. Perdón, gracias por invitarme, no me pude sumar, pero bueno, muy interesante. Bueno, Así que espero quedarme hasta el final. Bárbaro. Y me muteo. Hasta luego. Jime, te comparto entonces. Dale. Ahí está.
¿Mm? ¿Empezamos? Bueno, Sí. hola a todos. Yo soy Jimena Gil Palacios. Trabajo dentro del Instituto de Urbanismo, Territorio y Ambiente y el Instituto de Espacialidad Humana en el equipo de investigación, gestión urbana y justicia socioespacial a cargo de Daniela Sagenberg, y soy docente en la materia de teoría y gestión urbana contemporánea. Yo no la estoy viendo la presentación, no sé si se ve. Le pido al resto si por Sí, favor. sí se ve. Ah, Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, vamos. Este trabajo forma parte de mi tesis, Instrumentos para la gestión urbana de municipios con problemas de estacionalidad turística, para la maestría de gestión y planificación de ciudades. La idea es contarles un poco cómo entiendo yo el uso de categorías dentro de la investigación y cómo lo apliqué en mi trabajo de tesis. La próxima, supongo, porque yo no lo veo. el uso de las categorías, la segunda diapositiva, te estoy compartiendo. Bien. Bueno, acá la idea es un poco, para mí las categorías trabajan como enlaces entre conceptos y objetos de la realidad que nos posibilitan la diferenciación y jerarquización de las distintas problemáticas que observamos. Luego, mediante un proceso de exclusión-inclusión, siempre teniendo en cuenta las problemáticas que nos interesa estudiar, podemos ir dándole diferente grado de importancia a este tipo de problemáticas. La siguiente. Sí. Una vez que establecemos estas diferenciaciones, podemos relacionar las categorías y esto nos va a permitir analizar las oportunidades desaprovechadas dentro del territorio e interpelar las decisiones tomadas sobre el mismo. Y cuando comenzamos a agrupar estos conceptos, también iniciamos un proceso de relaciones que están mediadas por múltiples atributos, como por ejemplo, yo utilicé mucho las relaciones antagónicas y complementarias. La que sigue. Sí. Bueno, el primer paso sería la definición e identificación de estas categorías, lo que nos ayuda, que están presentes, por lo general, las principales están presentes en las preguntas de investigación y son las que nos orientan y estructuran tanto el diseño de los instrumentos como el análisis e interpretación de la información. La que sigue. Sí. Después, un paso importante es el proceso de categorización, donde, como ya expliqué antes, permite clasificar la información, y lo importante acá es que se puede realizar de forma deductiva, en base al marco teórico, o en forma inductiva cuando vamos realizando el trabajo de campo, lo que nos permite ampliar y establecer las subcategorías de análisis. La siguiente. Ay, perdón. Me estaba quedando sin batería. Disculpas. ¿Ahí? Es la de categorías y objeto de estudio, ¿no? Perdón que se me... A ver, ahí está. Perdón, una dificultad. No, está bien. Vuelvo a compartir. Ahí está. Estamos en categorías y objetos de estudio. Sí. Bien. Bueno, acá lo que les muestro un poco es cómo yo arranqué a utilizar las categorías. Lo primero que hice fue, este es un pequeño ejemplo porque no me entraba todo, pero en base a las preguntas de investigación y los objetivos específicos fui estableciendo distintas categorías y subcategorías de análisis para poder ir desarrollando la investigación. Por ejemplo, acá las categorías serían conflictos de estacionalidad turística, que es uno de los ejes de la investigación, que se subdivide en temporada baja y temporada alta. Después, desarrollo territorial, que lo dividí en desarrollo económico y desarrollo urbano. Ciudades turísticas, que se divide en desarrollo turístico y actividades turísticas. Esta la agregamos en
eventos disruptivos e impactos estructurales nos referimos a las pandemias mundiales y desastres naturales. La agregamos en el contexto actual justamente porque con la pandemia COVID, como se ha visto, a las ciudades turísticas y costeras impactó muy fuertemente. Bueno, entonces nos interesaba ver qué efectos había tenido en las costas argentinas y cómo poder trabajarlo. Y después otra categoría que es la economía unidimensional, ya que es una ciudad, en este caso, que depende de la economía del turismo. La siguiente. No sé qué están viendo ustedes. Análisis de relaciones y posibles instrumentos de acción. Ya fuimos a la última, perdón. Te paso a la siguiente. Conflictos de estacionalidad turística. A ver, para qué. La 7 sería la del... Sí, está bien, perdón. Acá están un poco todas las categorías de trabajo que estoy utilizando en la tesis. Las más oscuras serían las categorías principales y las más claritas son las subcategorías que se desprenden de ellas. La próxima. Ahí está. Bueno, esto es justamente un cuadro de relaciones de estas categorías, cómo se relacionan entre ellas y con sus subcategorías. Y en la última les muestro un poquito más claro 2 ejemplos. ¿Ya la están viendo, el análisis de relaciones? Sí. Bien. Bueno, acá un poco lo que les quise mostrar es, por ejemplo, en el caso de la categoría de ciudad turística, el desarrollo territorial sería una causa de esta, y el parque inmobiliario y el desarrollo urbano, que son las subcategorías, son consecuencias de que justamente es una ciudad turística. Entonces, en base a esto, los posibles instrumentos para resolver estas problemáticas o mejorarlas sería un inventario del parque inmobiliario que tenga la diferenciación de lo que son propietarios residentes y no residentes, y la cantidad de segundas viviendas que hay para alquiler en temporada, porque el registro que hay es de hoteles, pero en el Partido de la Costa se da mucho el tema de segundas residencias y no hay un registro de la cantidad que existen, y esto facilitaría poder trabajar sobre el mismo. Y otro posible instrumento es el control de desarrollo urbano, sobre todo en el frente costero, que está bastante agredido, y en las zonas que todavía son reserva natural, para que no se siga expandiendo la ciudad en detrimento del subsistema natural del partido. Perdón, esa es mi hija. Y otro ejemplo, también de la categoría de ciudad turística, es causa del desarrollo local, porque el tipo de desarrollo que se da es justamente porque es una ciudad turística. ¿Qué quiero decir con esto? Todo el desarrollo de locales y segundas residencias para alquiler, etcétera, es justamente porque es una ciudad turística. Y bueno, entonces caemos que en el desarrollo económico local y el desarrollo turístico son justamente consecuencia de ello. Y algunos posibles instrumentos para solucionar estos temas sería diversificar el desarrollo económico, por ejemplo, promover desarrollos económicos distintos, como que es la producción de alfajores, que ahora se está dando un poco más, pero bueno, antes era solamente la entrada del turismo. Y por otro lado también diversificar el desarrollo turístico, que si bien no tiene mucha posibilidad de hacer esto porque es un territorio de sol y playa, digamos, no tiene otra oferta turística, bueno, se podría buscar si existe alguna forma para también que no solo sea turismo de temporada y tengan todo el año sin entrada de ingresos para el municipio. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jimena. Muchas gracias. Bueno, quedaría la última presentación, que es la que comparto con mi compañera acá presente,
Natalia, Hola. ¿querés compartirlo vos, Nati, o lo...? Sí. Bueno. A ver si puedo, ¿no? Si no, yo te lo comparto. No. Bueno, no te preocupes, yo lo comparto. Para. ¿Ahí se ve? No. ¿No? No. A ver. Tienes que ir a los 3 puntos, a la donde tenés la pantalla donde dice presentar ahora y tener abierto el archivo. Si no, yo lo comparto. Sí, lo tengo abierto. Bueno, compartírmelo, dale. Para. Bueno. Ahí está. Ahí va. Bueno, les cuento un poquito. Trabajamos hace un tiempo largo ya, 8 o 10 años más o menos, en temáticas relacionadas a impacto ambiental sobre el humedal, principalmente la parte del delta inferior del humedal que tenemos acá, que es del Paraná de Las Palmas. Así que bueno, siguiente. Este trabajo en particular va a estudiar el impacto, o va a intentar estimar el impacto de la Ruta 25, que tiene la particularidad que es una ruta que atraviesa, se mete en el humedal. Esto es algo raro en general, entre el Luján y el Paraná, que es donde se desarrolla el humedal, no hay vías de acceso vehiculares como esta. Este sería un caso excepcional, por eso nos pareció interesante ver qué pasaba, ¿no? Siguiente. El objetivo, como les contaba, fue analizar el estado de situación a lo largo de esta ruta que se mete en el humedal, bajo la hipótesis de que en las áreas adyacentes al trazado de la ruta va a haber distintos grados de intervención según, si está más cerca de la ciudad o más cerca del río Paraná, ¿no? Siguiente. Bueno, acá tenemos una imagen satelital de cómo se ve la ruta. Yo no puedo marcarles acá, pero no sé si ven los... Ahí está. Gracias, Vic. Definimos preliminarmente, hicimos como un estudio preliminar del sitio para poder definir de manera precisa la grilla de muestreo y visualmente pudimos identificar que había 3 áreas diferenciadas justamente por el grado de impacto, una más cercana a la ciudad, la segunda en donde se ve el desarrollo de countries y barrios cerrados, y la tercera, que es la que está más cerca del Paraná, o sea, más adentrándonos en el humedal, en donde pareciera que el impacto es menor. Entonces, planteamos preliminarmente estas 3 áreas para poder definir los puntos de muestreos, que son esos que se ven ahí. Siguiente. Bueno, el método, como disponíamos de poco recurso, y justamente queríamos probar esta técnica, que es un muestreo interpretativo visual, con unas grillas en donde se definen las cuadrículas. La persona que interpreta va a ser siempre la misma, ¿no? Para no caer en un sesgo humano, digamos, de error humano, y entonces la idea es que cada cuadradito se va a estimar cuál es la especie preponderante que aparece en ese cuadradito, como para de alguna manera en cada estación de muestreo poder definir, de manera preliminar, por supuesto, cómo podría llegar a ser la composición del paisaje para esa área en especial, siempre teniendo en cuenta el tema del impacto, ¿no? Bueno, estos son fotos de cómo se ven con la grilla y sin la grilla. La idea era poner la grilla y anotar las especies que aparecen, sean especies, digamos, elementos del paisaje, ¿no? Porque pueden ser especies o puede ser construcción, cemento, lo que aparezca, no es una cuestión de descripción taxonómica de especies, ¿no? Que fue una observación que nos hicieron. Bueno, entonces, en cuanto a los resultados, obtuvimos para cada una de las áreas, que ahí pusimos las imágenes al lado para que puedan ver, los distintos elementos del paisaje que fueron apareciendo. En el área 1, estimamos que la matriz es completamente urbana,
El elemento que más aparece es la construcción, con un alto porcentaje, casi exclusivo, digamos, y después aparecen especies que en bajo porcentaje, pero son todas introducidas, en general son como ornamentales, ¿no? Urbanas. Eso en cuanto al área 1. El área 2, encontramos algunos elementos de humedal, como por ejemplo totora, mucha cantidad de agua, y albardones, como elementos preponderantes del paisaje. Si bien la totora y el agua es un elemento que es natural de este tipo de ambientes, no en los porcentajes en que lo encontramos, porque son porcentajes altísimos, exclusivos, sin composición, sin, digamos, mezcla con otros elementos del paisaje, que estaría denotando un alto impacto, ¿no? Y además, bueno, coincide con toda esta cuestión del desarrollo de los countries, en donde se da siempre como un borde, justamente un borde elevado, que sería ese albardón que aparece, para que el agua del humedal no inunde a los barrios, digamos. Y bueno, y por último, la tercera área, en donde aparecen elementos más característicos del humedal, en donde inferimos que el impacto sería menor, pero de todos modos aparecen elementos exóticos que estarían denotando algún grado de intervención o de impacto del trazado de la ruta sobre el humedal, pero bueno, no tanto como en las áreas anteriores. Es un poco en cuanto a los resultados. Y bueno, entonces la síntesis de nuestro trabajo, que pudo como apoyar la hipótesis, es que efectivamente a través de este método pudimos ver que hay 3 áreas que denotan distinto grado de impacto. En principio estaría relacionado a la presencia de esta ruta que atraviesa el humedal. Y bueno, las 3 áreas serían la primera, en donde nos da una matriz absolutamente urbana. No nos olvidemos que todo esto es humedal. Si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con Tigre, no hay ninguna ruta que atraviese, que llegue desde el Luján hasta el Paraná. Entonces, bueno, es muy impresionante lo que pasa. La segunda área, bueno, es una matriz claramente de avance de barrios privados. Ahí se ve, bueno, cómo se conforma el territorio. Y la tercera área, que sería como la más conservada, la más cerca del río Paraná, donde todavía conserva una matriz humedal, pero con algunas características ya de intervención antrópica. Bueno, y ahora les vamos a pasar unas fotitos. Bueno, ese es un poco el trabajo. Quise ser sintética, no sé si fui demasiado rápido, pero no se entendía nada. No, una cosita más. La última secuencia de fotos tiene que ver con parte del trabajo en territorio, ¿no? Que en realidad el trabajo tiene una composición alta de trabajo a distancia, pero una validación como con las comunidades, no solamente de nosotros como observadores, sino con la última es una secuencia trabajada en la escuela Guardianes del Humedal. Nuestro trabajo en realidad se entrecruza constantemente con el trabajo en la comunidad. Porque esta escuela que cuenta Vicky, Guardianes del Humedal, está justamente en el área 2, que es en el área de desarrollo de barrios. Sí, y bueno, tienen un conflicto muy importante porque los están desplazando, ¿no? De hecho, ya están los albardones construidos, ya se empieza a evidenciar cómo el territorio se va secando porque los cauces naturales ya se ven secos, empieza a cambiar la composición y bueno, ellos son una escuela de islas. Entonces, bueno, todo el conflicto relacionado al avance del barrio, ¿no? Que los va ganando como por atrás, ya tuvieron que mover la huerta, tuvieron que cambiar sus límites, ¿no? Digamos. Aparte de generar las escuelas, bueno, no siempre pertenecen a territorios que no siempre tienen una formalidad en cuanto a la escrituración y demás. Así que un poco como que, bueno, están en peligro, digamos, tanto territorialmente como constitutivamente.
Bueno, yo propongo ahora, si quieren, llegamos justo con el tiempo, pero nos quedan unos 10 minutitos. Si quieren abrir los micrófonos y libremente hacer un intercambio, bienvenido, ¿no? Bueno, hola. ¿Se escucha? Sí, Claudia. ¿Qué tal? No, yo me anoté mientras iba exponiendo y dado el breve tiempo que tenemos, así pueden hablar los demás, un punteo que me hice de 3 cuestiones que tienen que ver con que yo cada vez más, no digo que sea la única, pero digamos, he vivido, hoy tengo 54 años, 30 años de trayectoria profesional académica y uno, bueno, le va decantando y yo se lo trato de transmitir a mi equipo, Voy Justo, que estamos hoy participando acá, 2 equipos. Entonces, a mí cada vez me interesa más la investigación aplicada y situada. No digo que la básica no la valore ni nada, pero bueno, en los temas que nosotros trabajamos. Y en este punto, los 3 temas que rescato de esta mesa es que se ha hablado de contextos actuales y proyectivos. No me acuerdo de los otros ponentes, digo de nosotros, pero escuché que también lo han situado en ese sentido. Nosotros, por ejemplo, en uno de los trabajos situamos, ¿no?, el contexto pospandémico de la guerra, digamos, rever las categorías a la luz de ese tipo de cuestiones. Las 4 ponencias han contextuado en ese sentido. Después las categorías que, bueno, nosotros siempre aprovechamos estas jornadas de investigación anuales para repensar nuestros temas a través de los temas que proponen las jornadas. Nosotros las tomamos como categorías interseccionales a los temas que indagamos nosotros, por ejemplo, estas categorías interseccionales que nos surgieron, que expusimos hoy, por ejemplo, estacionalidad turística, los objetivos de desarrollo, soberanía alimentaria. Me interesó mucho otra creo que es la exposición de Marisa Giorno, lo vernáculo, así que ya les estaba mandando por WhatsApp a mi grupo que tamicen sus trabajos los que puedan con la categoría de lo vernáculo. Y por último, las categorías planteadas no como meramente, digamos, autocomplacientes, digamos, sino como herramientas de transformación. Digamos, esto es lo que a mí me dejó de reflexión esta mesa, ¿no? Gracias. Sí, yo justamente retomando el trabajo de Marisa, ¿no?, que a mí me parece muy interesante el fichaje que haces, pero bueno, absolutamente en todas las ponencias se pone de evidencia el conflicto de intereses, ¿no? Que queda claro en la ciudad y la costa, bueno, es como el límite más expreso, ¿no? Donde el desarrollo inmobiliario y el sistema capitalista pesa más que la lectura de la ciudad, ¿no? Claudia también lo expresó muy bien en los ejemplos que mostró, ¿no? Dónde y cómo el bosque, digamos. Entonces, realmente queda bien expresado el conflicto de intereses. Y el tema es, bueno, hacia dónde va, ¿no? No se puede ver la ciudad sin una mirada política. Lo vemos nosotras en nuestro trabajo de islas, que está totalmente... Claro, el tema de los humedales que ustedes presentaron también es un tema que en algún momento, bueno, justo está José, también se trabajó, hubo investigaciones en el centro de investigación con el tema de los barrios privados, y tiene que ver con lo mismo, otra vez, ¿no? El proyecto urbano, la política de cómo se decide que crezca una ciudad, la ciudad extendida, la ciudad compacta. Son temas que, bueno, un poquito como mostraba Claudia con los antecedentes teóricos, son cosas que se vienen hablando siempre, pero eso es lo que nosotros vemos que por eso mismo se generan como lugares comunes de determinados temas y como que se banaliza el tema, la palabra sustentabilidad, y de golpe vos lees los enunciados, nos llamó mucho la atención en los concursos, sí. Y decís, pero esto está bien, esto lo podríamos haber escrito en investigaciones perfectamente, y después el producto, bueno, un poco como decía Daniela Sackenberg, es importante llegar a estudiar la concreción después en el territorio, porque después el producto realmente no
no es lo que uno esperaría ambientalmente, pero los enunciados se transforman en lugares comunes, tanto los corredores verdes como terminan siendo, está bueno que estén, digamos, esos enunciados, pero nosotros nos gustaría generar algún corpus que nos sirva para que se hagan efectivos en las acciones, digamos. Y el reconocimiento también de todo lo que se viene pensando, ¿no? Porque en los documentos uno ve todo lo que se viene pensando desde la academia, desde diferentes ámbitos, incluso hasta participativos desde hace décadas, y lograr entonces que realmente se haga como más concreto en la parte de las gestiones, ¿no? Porque estaba pensando, por ejemplo, el último plan de Escobar que ya le pusieron de ordenamiento rural, ambiental, urbano. O sea, el peso que le dan a toda la producción rural, al tema ambiental, ¿no? Y bueno, y siempre estamos llegando tarde, ¿no? Tarde. Sin embargo, hay mucho pensado a diferentes escalas, como para que la gestión tenga de dónde tomar y llevarlo a la práctica y realmente los ciudadanos tengamos para comparar entre las normativas, lo que se consensó y lo que se está realizando en el territorio. Sí, tal cual. Por eso siempre nosotros estamos pensando como en proponer herramientas concretas, ¿no? Ante la falta de decisión política, bueno, por lo menos uno desde la academia ofrecer herramientas lo más concretas y simplificadas posibles como para que no se hagan tanto matete, ¿no? Pero bueno, igual... Y las advertencias constantes, ¿no? Constantes. Tal cual. Pero estudios cortos, concisos y con herramientas concretas, aunque luego puedan tomarlas o no. Pero en caso de que las tomen, que vean que son herramientas de fácil aplicabilidad, de bajos costos principalmente, y bueno, que pueden obtener algún resultado concreto a corto plazo en cuanto al ordenamiento territorial. Ahí José está levantando la mano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un gusto verlos a todos. Muy buenas las presentaciones. Yo quería hacer alguna reflexión sobre por qué todas las propuestas que elabora la academia aparecen en lo discursivo, pero no aparecen en las planificaciones. En los planes no se llevan a cabo. Y ahí quizá habría que hacer un poco de reflexión, ¿no? De cuál es por qué un impacto desde el imaginario que aparece fuertemente, ¿no? Ciudades más sustentables, más verdes, ese greenwashing que se está estableciendo en todos lugares, y en la práctica lo que observamos es prácticamente todo lo contrario. A mí me gustaría por ahí proponer la pregunta, ¿no? A ver si podemos hacer alguna reflexión al respecto. Ernesto, que no habló, que está calladito. Por ahí tenemos que pensar distintas maneras de acercarnos, ¿no? Yo creo que es un poco la estrategia a veces, cuando por ahí en la academia a veces se piensa de manera por ahí muy a largo plazo, y también uno tiene que en cierta forma, cuando haces las propuestas, tener como estrategias de aplicación, entendiendo que a veces en la política los plazos son de 4 años, son plazos medianamente medianos y cortos, y capaz no pensar en políticas tan a largo plazo, sino entender las escalas y entender lo que sería el corto plazo, mediano plazo y largo plazo, y venderle al funcionario de turno la estrategia de, mirá, vos con esto ya tenés un muy corto plazo donde generás algo, terminás como tu mandato con esto, y a largo plazo dejás el legado de tal cosa. Es como que quizás por ahí a veces nos termina faltando, por lo menos yo noto cuando me miro para adentro, digo, sí, pero me está faltando cómo vendérselo al funcionario porque si hay algo que tarda 6 años, ya te dicen, no, chau. Entonces quizás es eso lo que por ahí hace falta, por lo menos yo mirándome para mí adentro, mirándome en un espejo en la propuesta, en cómo esa estrategia de cómo promocionarlo para que agarren y agarren el trabajo y lo quieran aplicar.
permiso, me gustaría opinar respecto a lo que decía Claudia. Yo soy alumna de FADU, no soy como ustedes, que son todos recibidos y tienen sus títulos y maestrías y doctorados, pero me parece que es parte de lo que decía Claudia. Me parece que hay un quiebre en lo que es la gestión de instituciones, o sea, del Estado o nosotros como facultad. De nada sirve investigar y que queden los papeles cuando, como decía Daniela, queda todo en una investigación en papel. Si no hay una investigación que realmente sea aplicada, quedamos en la nada, y a veces los libros no los lee tampoco la gente. Me parece que como institución tendría que existir un vínculo entre lo que es la gestión pública, que efectivamente genere políticas aplicadas a la sostenibilidad de, incluso nosotros como arquitectos creo que estamos muy vinculados a lo que es la parte ambiental, y y creo que eso falla mucho la academia, porque del Estado no va a nacer, tiene que nacer de nosotros como institución educativa. El resto, que no ha hablado hasta el momento, Jimena. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decía Ernesto y Daniela, que habló recién, pero me parece, sobre todo en mi caso de estudio en particular, el Partido de la Costa, que también entran en juego, como decía Victoria antes, los intereses políticos, porque por ejemplo, el desarrollo del Frente Costero, que es todo un tema en el Partido de la Costa y está cada vez más deteriorado, uno desde la academia ve todo lo que se podría hacer, con sus dificultades también, porque es un lugar ya construido que no podés simplemente ir y tirar todo abajo, porque la gente tiene sus viviendas, pero bueno, más allá de eso, uno ve todas las posibilidades que hay, pero los políticos, por intereses económicos o intereses meramente políticos, no ven, no tienen la visión amplia, por decirlo de alguna forma, que podemos tener nosotros, o por lo menos yo desde mi lugar, sin mediar ningún interés político, por el mero interés de mejorar la ciudad y el ambiente, y en definitiva mejorar, en mi caso, el producto del lugar, porque es un producto turístico de sol y playa, y si vos atacás el mayor valor, digamos, que es tu frente costero, es como un círculo vicioso. Por eso me parece, perdón, como decía Daniela, la última chica que habló, que es como también falta como una fuerte iniciativa de la academia en achicar estas relaciones con las gestiones para que nos tomen en cuenta o nos den bola, por decirlo de alguna forma. Gracias. Por favor. Particularmente yo lo veo más desde, no sé, será porque también lo veníamos viendo en el Centro de Investigación, el tema de la gobernanza en red, ¿no? Y cómo, digamos, así como de golpe no escuchan a los técnicos, el vecino no se siente representado por las decisiones del Estado, y siempre son situaciones de conflictos las que terminan desarrollando buenas cosas, ¿no? De golpe, cuando aparecen la comunidad y se evidencia ese conflicto, aparece una cierta gobernanza que equilibra las cosas. Y no, a mí me parece que va medio por ahí, ¿no? No como para repetir, digamos, otro lugar común de la gobernanza, porque la gobernanza tiene muchas dificultades de implementación, pero sabiendo que si bien estamos en gobiernos democráticos, es muy difícil sentirse realmente escuchado como técnico o representado como ciudadano. Me parece que hay que apoyarse en esas
redes y fortalecerlas, porque por ejemplo el ejemplo ese que mostré yo de Bordeaux, ahí realmente te da envidia de ver cómo lograron ahí en París que los vecinos participen, diseñaran sus huertas, el sistema de agua, sacaran el transporte de vehículos dentro de la ciudad, protegieran su patrimonio. Y ese proyecto está muy ligado a la gobernanza en red. O sea, creo que por ahí no es la única pata, pero es una de las, porque buscábamos nosotros también pensar, ¿no?, en el último seminario, si los urbanistas somos de alguna manera cómplices de esa situación. No, somos objetos de posibles soluciones, entonces busquemos las posibles soluciones, digamos, ¿no? Y me parece que no debe ser la única, pero una pista tal vez tenga que estar por ese lado. Gracias, Marisa. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. Yo, si no, por el tiempo voy a dar lamentablemente, porque justo es la parte más interesante este intercambio, pero bueno, ahora ya estamos en condiciones de seguirla en la FADU, ¿no? Así que voy a dar por cerrada la mesa si no hay ningún comentario más. Luego, esto va a estar grabado, van a tener el link por si lo quieren compartir con otros colegas o compañeros. Y bueno, va a estar el acta de las jornadas. Bueno, en lo personal agradezco a todos los expositores y participantes. Sepan disculpar si me tuve que poner un poco intensa con el tema de los tiempos, pero bueno, ya les digo, estaría bueno en lo sucesivo que sean compartidas físicamente. Bueno, un saludo. Me toca la parte de la finalización, lamentablemente. Los voy a ir despidiendo. Una alegría tener a jóvenes participantes. No es que los otros seamos viejos, pero bueno, está bueno tener nuevas miradas y bueno, y la verdad es que una mesa muy, muy compartida desde lo conceptual, digo, más allá de la especificidad de los trabajos, que siempre es lo que te nutre. Bueno, sin más, los saludo a todos y todas. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias.